Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Y bien, el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante para todos ustedes y pues que tiene que ver con la justicia y cómo se aplica en México. Esto es la justicia selectiva. Pero vamos a ver en unos minutos más con un gran personaje. Y bien, entre los temas que tenemos para el día de hoy, pues uno de ellos tiene que ver precisamente con los comparativos que usted ha visto de el presidente Felipe Calderón Hinojosa con los datos específicos para lo que trabajó y se manifestaron en el periodo de Andrés Manuel López Obrador. Y pues estas gráficas tienen un tema muy importante en donde precisamente estos comparativos datan de una gran relevancia y una gran diferencia entre los mandatos. Y bien, aquí podemos observar esta imagen, ¿verdad?, en donde podemos ver cómo destacan los temas de la inseguridad reflejada en homicidios y desapariciones. Y pues cómo se incrementó de manera significativa en el sexenio de López Obrador, lo que ha generado una gran crisis, como lo podemos ver en los recientes reportes que pues han estado por parte de la Organización de las Naciones Unidas acerca de los desaparecidos en México. Y pues otro de los temas importantes en esta misma gráfica tiene que ver con tres indicadores importantes: la deuda, el crecimiento económico y la creación de empleos. Estos comparativos son muy importantes, sobre todo el tema de lo que es la deuda, que pues ha generado una exageración en los gastos, precisamente en la deuda acumulada, de más de 17 billones de pesos. Y pues contra Calderón, que traía 5.35. Ese es un dato muy importante que después estaremos comentando con más detalle. También otro tema importante que usted puede ver en esta gráfica es el crecimiento económico que hubo en el sexenio de Calderón contra el de López Obrador. El de Calderón pues fue de 1.9 y el de López Obrador solamente del 0.8. La creación de empleos, otro tema importante, que con esto también se manifiesta la dinámica económica de un país. Podemos ver cómo en el de Calderón fueron 2.3 millones de empleos contra 1.8 de empleos creados, ¿verdad?, en el periodo de López Obrador. Y pues tenemos importante tema también, pues el de la salud, aunque no podemos comparar el COVID contra el H1N1, pues también vemos esa cantidad importante de 800,000 fallecidos, ¿verdad?, que tiene precisamente el periodo de López Obrador. Y pues ahí vemos cómo ese sexenio pues no consideró con seriedad esa situación que estábamos enfrentando y pues muchas vidas perecieron en esos años. También vemos cómo la presidenta Claudia Sheinbaum ha estado tratando de modificar el concepto y la estrategia de seguridad, que sin duda se ha reflejado de alguna manera en nuestro país, pero su impacto todavía es mínimo. Ha tratado de controlar el narcotráfico, ha contratado los asesinatos, ha cambiado también la estadística, ¿verdad?, para lo cual vamos a ver datos diferentes, ¿verdad?, conforme están generando esta información. Pero lo más importante es que la seguridad sigue y pues un hecho fue el pasado lunes 6 de abril, en donde el sector transporte se manifestó a nivel nacional en el bloqueo de carreteras por esa gran inseguridad que persiste en nuestro país y sobre todo el impacto económico que esto está generando. Esto sin hablar del cobro de piso para los diferentes productos que se generan y muchos otros temas más. Reto importante, la seguridad y el control del crimen organizado en nuestro país es una tarea muy fuerte. También
Otro de los temas pues, que hemos estado viendo también es el del Tren Maya. El Tren Maya pues, ha generado un problema estructural en nuestro país de manera importante y pues esto tiene consigo pues que según los datos reflejados, ¿verdad? En el diario, en uno de los diarios de mayor importancia y circulación nacional, el ferrocarril administrado por la Defensa pues ha generado una pérdida diaria de 9.9 millones de pesos. Esto pues un gran impacto también para la economía, porque usted sabe, al año van a estar esto pues impactando en cerca de los 3.500 millones de pesos, una cantidad estratosférica la que está perdiendo en este famoso Tren Maya, no obstante el incremento en el aforo, pero pues los gastos siempre superiores por mucho de ese ingreso que puede generar el Tren Maya. Un reto, ¿verdad? Un reto precisamente con una deficiencia en los estudios que se hicieron en aquel entonces para poder generar un proyecto de esa envergadura en una localidad o en una situación en donde pues la densidad y sobre todo la utilización de ese tipo de servicios pues no se justificaba. También pues otro de los temas importantes al mismo rubro es la declaración del exsecretario de Hacienda, Guillermo Ortiz. Usted sabe, un conocedor de estos temas y pues un gran observador en lo que es la materia económica de nuestro país, pues un gran personaje sin duda y pues ha manifestado que el impacto de la autocracia en México pues ha degenerado contra las expectativas que se tenían. Y una de ellas precisamente es la idea que existía en que flexibilizando las reglas democráticas en nuestro país pues no ponían en riesgo la economía. Una hipótesis fallida y probada fallida. Otro de los temas también es el débil crecimiento económico que se ha hecho en nuestro país, que sin duda ha generado una gran incertidumbre para todos nosotros en esas inversiones. Usted ya lo ha visto, la mayor parte de las cadenas económicas, comerciales, han frenado sus inversiones. Y esto impacta en todos los ámbitos de la economía en nuestro país. Sin duda, pues reflejados en un 0.8% de crecimiento, que ese crecimiento económico pues impacta de manera importante y sobre todo el impacto que se tiene en las diferentes regiones. Algunas de ellas se salvan porque hay una burbuja de seguridad, una burbuja económica, ¿verdad?, en donde se cuidan los diferentes aspectos, pero no es el caso de Baja California. Y también, pues, este tema se refleja precisamente en una inversión débil, una productividad hacia el declive, con esa falta de estimulaciones hacia todo lo que es la planta laboral en nuestro país, pero también una persistente duda sobre ese crecimiento económico en esa aplicación de la política como se tiene actualmente. También sectores esenciales como la salud, la educación y la capacidad regulatoria han estado impactando a los diferentes intereses por invertir en nuestro país, tanto externos como internos. Y pues hemos visto también cómo los cambios en esta política, la incertidumbre, la discrecionalidad de la aplicación de la ley, pues también generan esta gran incertidumbre y llevan a nuestro país a esa falta de crecimiento tan importante para todos nosotros. El mismo Guillermo Ortiz pues reconoce que pues si bien es cierto no estamos en una crisis tal cual, estamos camino hacia esa crisis que, pues, no obstante las circunstancias de un país como México, que es muy diferente a la de muchos de los países de Latinoamérica, pues va a poner en prueba precisamente pues ese trabajo que se está haciendo con el famoso TEMEC y esa posibilidad que esta herramienta nos ayude a mejorar la economía. También otro de los temas importantes es el viraje autocrático que se está haciendo en México y la dilución de esos entes autónomos que generaban ese equilibrio. Y ya hablábamos ya en otros programas del tema importante de la reforma judicial y otros aspectos más. También pues hemos visto cómo las inversiones en nuestro país siguen estando con un poco de análisis. Esto es,
hacemos obras, gastamos una gran cantidad de dinero por parte de los gobiernos y pues un ejemplo de ellos pues viene siendo el viaducto elevado que pues ha generado grandes congestionamientos precisamente en la ciudad de Tijuana. Esto se acaba de inaugurar y pues en nuestros programas anteriores hemos comentado precisamente cómo pues este tipo de proyectos no son sustentables. Hemos visto también cómo hay diferentes reportes, ¿verdad?, de congestionamientos, ¿verdad?, sobre todo en las horas pico, y pues algunas restricciones que van a tener que hacer por la falta de eficiencia en ese proyecto. Y aquí lo vemos de dos maneras. Este proyecto se hace precisamente con una falta de profundidad en el proyecto, pero también una falta de profundidad en su construcción, dado que costó 3 veces más. Y tal es el caso de las asociaciones que han estado declarando, ¿verdad?, como es la Alianza por la Movilidad Activa, cuyo presidente es Daniel Gómez Patiño, que ha calificado este proyecto como el estacionamiento más caro que tiene nuestro país. Y esto precisamente por las dos deficiencias, embotellamientos y también un costo excesivo. También pues hemos visto que esas declaraciones del misma asociación han comentado que es muy probable que quieran restringir el uso de ese viaducto elevado con cobro, tal como lo hicieron en el nodo Morelos a Otay, que cual tiene cobro, y eso pues va a disminuir el uso y también pues los embotellamientos. Pero el tema más importante de esto es que mientras en otros países los pisos o los viaductos elevados han sido demolidos desde hace más de 30 años. Esto quiere decir, lo manejamos en la movilidad urbana, usted ya lo sabe, hace varios años, en donde presentábamos los criterios que trabajaban en otros países y la falta de sustentabilidad precisamente de los dobles pisos. 30 años. Ellos ya demolieron esos viaductos elevados y generaron mejoras corrigiendo la raíz del problema, que precisamente son temas de movilidad, a los cuales pues 15,000 millones de pesos impactan en un beneficio que pudiera haber tenido la ciudad de Tijuana con la solución del problema en raíz. Y pues solamente lo que han estado causando es cambiar los embudos a ciertos otros lugares y pues estas obras costosísimas pues no corrigen ni benefician y mucho menos tienen sustentabilidad a mediano plazo. Y pues también hemos visto, estamos muy contentos también, otro tema importante es que uno de nuestros entrevistados, ¿verdad?, ha generado una gran capacidad en el desarrollo de la enología en nuestro estado, pero no solamente en Baja California, sino que ha trascendido a otros países. Estamos hablando precisamente del vino bajalupano, que ha sido acreedor de 2 premios en la ciudad de Madrid. El vino bajalupano ha estado precisamente en esos lugares en donde la empresa Wine Factory, esto lo presentamos, esta es una entrevista que hicimos en el 2017, esto quiere decir en el segundo año de Metrópolis, y pues vemos cómo la empresa Wine Factory, ubicada precisamente en el Valle de Guadalupe, inició operaciones el 2014 y pues ahí tuvimos esa visita a sus instalaciones y pues nos atendió su propietario, director general de Wine Factory, Eduardo Martínez Palomera Ángel, en donde podemos ver en la pantalla y precisamente esa visita que hicimos cuando estudiamos los diferentes viñedos que existían en el Valle de Guadalupe y ese crecimiento importante que se ha dado, ¿no? También pues hemos visto cómo este premio, este reconocimiento a esa gran labor, Wine Factory obtuvo precisamente 2 premios a sus vinos bajalupano en el concurso internacional Bacus 2026 celebrado en Madrid. Este concurso pues está organizado por la Unión Española de Catadores y reconocido por el gobierno español. Y ahí vemos precisamente ese diploma a uno de sus vinos, ¿verdad?, que precisamente es el Premium Blend 2021
cómprelo, seguramente va a subir de precio en pocos días, así es de que cómprelo rápidamente. Y después también la medalla de plata que tuvo para el vino Chardonnay 2024. Esto nos encanta, esta historia de éxito que ha tenido precisamente Wine Factory con su vino Bajalupano en estos dos reconocimientos que no han sido los únicos, pero sí son muy importantes, puesto que son en aquel viejo continente donde el vino es de uso diario. Felicidades por ese gran desempeño, y este es un ejemplo cómo los bajacalifornianos no pierden ese empuje y ese deseo de lograr las cosas. Felicidades a Eduardo Martínez Palomera Ángel por este gran logro. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con nuestro tema. «34 años de pasión». 34 años de innovación. 34 años de liderazgo. Lo más importante es el conocimiento, pues lo que es la construcción trae una gran complejidad, de ahí viene el tema de la experiencia. Garfer Arquitectos. Bien, pues regresamos para comentar este importante tema que tiene que ver con la imparcialidad que pues han estado generando cambios jurídicos en nuestro país, cambios importantes en de cómo se aplica la ley. Y precisamente pues hemos visto cómo la ley se basa en principios fundamentales, precisamente que tienen que ver con ese respeto a los derechos humanos, pero sobre todo que ningún ser humano está arriba de otro. Y los esquemas precisamente en donde pues, la ley debe de fortalecer y fundamentar el núcleo de una democracia. Esto quiere decir la transparencia, la democracia, tiene también importancias, además de la correcta implementación de la ley, también tienen que ver muchísimo con el crecimiento económico, como lo hemos estado viendo y lo platicamos en el primer segmento. También, pues hemos visto cómo la imparcialidad supone que los jueces, los policías y cualquier funcionario público debe de atender de origen, ¿verdad? Y sin importar la individualidad, eso quiere decir si la persona es rica, es pobre, o si tiene alguna filiación partidista. Mucho menos, pues que el propio político tenga beneficios sobre los ciudadanos. Un tema de gran importancia que estaremos analizando y preguntando a nuestro gran invitado del día de hoy en este importante tema. Pero también hemos visto cómo se ha generado una gran erosión en lo que es la confianza institucional. Y precisamente porque la propia administración, los propios gobiernos gozan de privilegios y el ciudadano regular cada vez los pierde. Tema importante también es la falta de legitimación de lo que son las normas y su aplicación. Un tema también que tiene que ver con la ley y su vinculación en la aplicación hacia los ciudadanos. Y pues también otro tema de gran importancia tiene que ver precisamente con los daños que esto genera hacia una ciudadanía que hubiera esperado que los propios gobiernos actuaran conforme lo dicta la ley. Y estos cambios generan un gran impacto. Pero para esto tenemos un gran invitado. Nuestro personaje del día de hoy, pues además de ser licenciado en Derecho, además de ser contador público, además de tener una maestría precisamente en fiscal, en impuestos, pues ha tenido una gran experiencia en varias instituciones y su aplicación. También fue vicepresidente y presidente de la Academia de Fiscales Mexicanos, de Fiscalistas Mexicanos. También pues es director general de Dávila y Asociados, es catedrático, ¿verdad?, en la materia de amparo y derecho fiscal, ha sido conferencista a nivel nacional, expresidente de la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Mexicali, colaborador de la revista El Contribuyente y también invitado en temas fiscales al famoso periódico El Economista.
Y pues damos la bienvenida a nuestro invitado que usted ya conoce, precisamente Jaime Dávila. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto, buen día. Igualmente estar aquí contigo. Y pues hemos visto a lo largo de estos últimos años cómo empieza a cambiar la situación en nuestro país, pero también cómo la justicia empieza a ser selectiva y también pues cómo se aplica esta ley en nuestro país. También pues hemos visto pues el caso que nos trae, ¿verdad?, del caso famoso de la aplicación de justicia a la diputada que pasó con 800,000 pesos en efectivo, pero por otra parte, pues tenemos un ciudadano que se le despoja de su casa familiar y lo dejan en la calle por parte de una institución en nuestro país. Y pues la primera pregunta es, ¿qué te llevó a involucrarte en este caso? ¿Verdad? De ver a esta persona, a esta familia desvalida, ¿verdad? Y sobre todo en un país en donde las reglas deben de ser más duras para los políticos, puesto que son de las 300, no soy experto, tú sí, pero de las 300, supongamos que en nuestro país hay 320 leyes, las cuales cerca de 280 en términos generales y números redondos, pues se aplican para los políticos y los servidores públicos, más bien dicho, para los servidores públicos. Y por otra parte tenemos cerca de 40 para lo que es la ciudadanía, en donde la diferencia de uno y otro son las facultades en las 280 leyes que dan a los servidores públicos. Y lo que dice ahí es lo que tienen permitido. Lo que no dice no lo pueden hacer. Y por otra parte, tenemos 40 leyes aproximadamente en donde para los ciudadanos lo que no está estipulado, ahí está permitido prácticamente. Entonces, yo quisiera saber tu opinión sobre este importante tema de esta diputada, ¿verdad?, que ha sido muy famoso, sobre todo. ¿Qué seguimiento se le ha dado? ¿Qué ha pasado? Pero sí, vemos el despojo de una familia de su propia vivienda. Sí, gracias. Fíjate, hace aproximadamente 2 semanas, mañana se cumplen, empezó a circular una nota en redes sociales donde una familia era despojada de su vivienda, pues le echaron a la calle. Ahí se ven las fotos, la mamá llorando, los hijos, y un cuadro un poco trágico. Y el hijo menciona ahí en la nota que es por una deuda con el SAT. Nosotros, como firma profesional, expertos en materia fiscal y tributaria, nos acercamos a la familia para ver lo que había sucedido. La familia no tenía nada de documentación porque la deuda se origina con el padre de familia ya fallecido. Hace unos años el padre de familia internó un vehículo al interior del país, fueron a la ciudad de Guadalajara. Al regresar, lo que expresa la familia es que él cumple con el trámite, pero al parecer algo no estuvo del todo bien. Y el SAT le determinó una deuda de 11,000 pesos, que si la pagamos ahorita, pues las deudas fiscales, hay recargos, hay algo que se llama actualización. Si la pagamos ahorita serían 30,000 pesos. Es decir, si el SAT me exige el pago de esa deuda de 11,000 a valor histórico, con todo recargo serían 30,000 los que habría que pagar. Repito, la familia no tenía documentación, hemos estado documentando, son 2 semanas las que llevamos, la semana pasada estaban de vacaciones las autoridades, pero ya tenemos la mayoría de información. Y el SAT inicia un procedimiento de ejecución de esa sanción, y vamos a ver aquí toda la escalada de irregularidades, porque la familia no huyó, la familia seguía en su domicilio. Es decir, si tú le debes al SAT 11,000 pesos, pues el SAT te tiene que ir a tocar la puerta de tu casa, te tiene localizado. Tan localizado que le embargó y la remató. Y decir, págame. 11,000 pesos se pagan, 500 pesos a la semana, puedes hacer un convenio. Desde ahí viene la intención y el dolo. Me preguntan qué tan común es esto. En la firma tenemos 4 casos iguales. Hay un cártel, hay un grupo que a esto se dedica. Y no se pudiera hacer si no hubiera gente dentro del SAT. Bueno, pues a la familia le inician el procedimiento administrativo de ejecución. El SAT se adjudica la casa, o sea, pasa a ser propiedad del SAT y la vende en 75,000 pesos. Aquí es donde ya se vincula a alguien externo, porque un grupo inmobiliario compró esa casa en 75,000 pesos y luego ya proceden al desalojo de la familia. Inclusive
creo que a las autoridades del SAT les tendría que interesar mucho este tema, porque si el SAT ya tiene una vivienda, porque ya es de ella, ya se la adjudicó, al venderla en 75,000 pesos, hay un daño patrimonial a la nación. ¿Ves el punto? O sea, ¿por qué una autoridad que ya tiene un bien valuado en más de 1.400.000, más o menos por ahí, por qué la bendice tu institución, SAT, en 75,000? Independientemente del daño a la familia, de la violación de los mínimos derechos humanos a la familia, hay un daño patrimonial. Y a raíz de eso yo escribí un artículo que denominé Justicia Selectiva, que fue por eso que me hiciste la atenta invitación, porque lo comparo con el asunto de la diputada que cruzó a Estados Unidos con 840,000 pesos. Y aquí, independientemente de lo que le vaya a pasar a la diputada en Estados Unidos, con las leyes de los Estados Unidos, aquí en México ella cometió un delito, se llama contrabando equiparado. Así es. Ella debió de haber declarado la salida del dinero de México y no lo hizo. Inclusive, si el origen del dinero es lícito. Es decir, si yo vendo mi casa en 1 millón y quiero cruzar el dinero a los Estados Unidos, lo tengo que declarar, aunque sea lícito, porque viene de una venta. Aquí, pues no sabemos el origen del dinero, porque la diputada no se ha dignado informarle a nadie, ni al Congreso, donde es miembro, ni a nosotros los ciudadanos. Se escuda en que está en eso, en que lo está viendo, cuando ya pasaron, fue creo que el 6 de enero, ¿no? Prácticamente 3 meses, y los ciudadanos no tenemos un informe de la diputada. Por otro lado, las autoridades fiscales, o sea, el SAT, la UIF, pues no la han llamado a declarar, no le han iniciado un procedimiento. Y entonces quiere decir que una persona, por ser diputado, puede cometer el delito, presuntamente, de contrabando, y a una persona, a un padre de familia, por 11,000 pesos, le quitan la vivienda. Aquí está el contraste de la aplicación de la ley en el mismo país. A una familia, todo el peso de la ley, todo, y aderezado con corrupción. Y a una diputada, pues ni siquiera se toca, porque es diputada del partido que nos gobierna. Y aquí como mexicanos, independientemente de las filiaciones partidistas, debemos entender que la ley es para todos. Y creo que el Congreso del Estado debería hacer un pronunciamiento muy claro en la posición que tiene referente a la diputada, porque sigue presidiendo la comisión, que es rendición de cuentas, ¿no? Increíble. La comisión, ¿podríamos especificar cuál es específicamente? ¿Tiene que ver? Tiene que ver con rendición de cuentas, no recuerdo el nombre exactamente, pero es rendición de cuentas del Congreso del Estado. Así es. Y hay un partido político ahí que ya presentó la denuncia ante el SAT para que llamen a declarar a la diputada, y pues no ha habido hasta ahorita ningún pronunciamiento de ninguna autoridad al respecto. Y nosotros acá en el tema de la señora, pues yo creo que esta semana, por ahí el viernes, ya estaremos presentando la denuncia para tratar de que sus derechos constitucionales violentados sean restituidos. Y el asunto es muy complejo porque ya se agotaron todos los plazos. Ellos llevaron notificaciones por edicto, cumplieron aparentemente con la ley, pero con un dolo terrible, porque ahí estaba la señora perfectamente ubicada en su casa habitación. Entonces vamos a tratar de restituir. Lo más que podemos lograr es que le paguen la vivienda. Ya recuperar el bien en sí es más complicado porque ya hay una persona que ya la compró. Entonces tendríamos que iniciar un juicio ya. Primero ganarle al SAT y luego iniciar el juicio contra la persona que está ahí, que pues si con el SAT vamos a durar 2 años, todo lo que se hace en esos casos, pues se paga el valor de la vivienda. Tema importantísimo, y aparte vamos a profundizar más en ir deshojando precisamente la cebolla hoja por hoja, ¿verdad? Pero otra noticia que genera gran impacto es lo sucedido este pasado lunes 6 de abril, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues genera pues una autorización a la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿verdad?, del gobierno federal, en donde puede irse hacia atrás 10 años en una investigación de un individuo, ¿verdad? Y sobre todo el poderle
congelar las cuentas sin algún proceso judicial. Ahí básicamente, pues, ¿qué está pasando con los derechos de los contribuyentes en este caso específicamente? Y pues el riesgo de que la apliquen de manera selectiva. Pues fíjate que aquí te voy a hacer una pequeña acotación. Sí. No autoriza embargo de cuentas en un proceso judicial. Ajá. Lo autoriza en un procedimiento administrativo, que es lo peor. Lo peor del caso. Es lo peor del caso. Te voy a dar un ejemplo. En nuestra firma tenemos un par de asuntos contra la UIF. Tenemos un asunto de un contribuyente. Bueno, para los que no sepan, la UIF se encarga de regular todo lo que tenga que ver con lavado de dinero. Depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, a uno de los clientes del despacho, cuando tú llevas a cabo una actividad vulnerable, lo ubican a mi cliente como una actividad vulnerable que no lo es, no lo es, pero bueno, le aplican sanciones por no presentar avisos. O sea, el no presentar avisos, como el pago de un impuesto, lo comparamos con el pago del ISR o el IVA, pues sí conlleva una sanción por no haberlo hecho. Pero aquí le aplican todo el peso de la ley, lo ubican en la ley que regula el lavado de dinero, e iniciamos un procedimiento con la UIF y le embargan las cuentas desde el principio. Mire una nota ahí de alguien que dijo que nada debe, nada teme. No, sí tienes que temer. Así es. Sí tienes que temer. Hoy por hoy. Porque las autoridades son abusivas. Y por no presentar un solo aviso o dos avisos de una actividad vulnerable, te aplican todo el peso de la ley cuando eso no te ubica en una situación de que hayas cometido un delito financiero. Ahora, ¿por qué es lamentable que sea en un procedimiento administrativo? Porque hay algo que se llama presunción de inocencia, que es un principio que tiene miles de años y que se debe de aplicar a nivel internacional. Tenemos nosotros convenios celebrados con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde prohíben explícitamente la violación del principio de inocencia. Entonces, si te llega una autoridad administrativa, que no es judicial, como lo es la UIF, la comparamos con el SAT, te embargan cuentas, te las bloquean y no las puedes liberar hasta que termine primero la etapa con ellos administrativa y luego el juicio. Imagínate una empresa que esté operando y que sea sancionada por la UIF y le embarguen cuentas y tenga trabajadores, porque aquí no te dejan depositar y no te dejan retirar. Si tú abres otra cuenta, te la embargan de forma inmediata, porque ya está la orden de embargarte todas tus cuentas. Entonces imagínate qué vas a hacer si tienes una carga de trabajadores. Ya tienes un problema adicional, un problema laboral. Laboral fuerte. Y que a los 2 años, al año y medio te digan, ok, me equivoqué. Pues tendrías que iniciar otro juicio en contra de la UIF para poder obtener la reparación del daño. Sí es bien importante que la gente entienda que esto no es político. No es, porque no te encancilla, ¿no? Tú eres abogado, empresarial, no. Inclusive me sorprendió muchísimo que la ministra Esquivel, que está plenamente identificada con un grupo político, haya estado en contra de la resolución de la Corte. Es más, ahí el que fue más incisivo fue el presidente de la Corte en que se aprobara esta medida, y me es muy interesante que una ministra claramente del grupo del gobierno federal haya estado en contra. Quiere decir que estudió un poquito más para este asunto, porque te violentan las mínimas garantías de los gobernados y los derechos humanos tienen que ser progresivos, no pueden ser regresivos. No podemos estar llegando a un sistema jurídico donde haya regresión de derechos que ya se habían superado y por mucho. Déjame decirte que aún con todos los defectos que tú le pudieras señalar al Poder Judicial, a las autoridades administrativas, habíamos avanzado en impartición de justicia. Y de lo que se le ha atacado, que es nepotismo y corrupción, creo que esos elementos ahí siguen y no se van a resolver con las reformas que se han hecho. Tema importante, y sobre todo que hemos visto cómo precisamente la Fiscalía General de la República pues ha tenido investigaciones, sabe, ¿verdad?, que pues varios de los políticos han cometido grandes fechorías, pero al mismo tiempo vemos que esto puede ser un proceso selectivo del Ministerio Público. ¿Qué es lo que está pasando y cuál es la visión bajo este tema y el contexto que hemos abierto para esta pregunta?
la responsabilidad de los ministerios públicos en este caso? Mira, cuando se habla de una reforma judicial, de acceder a una justicia, como lo señala la Constitución, rápida, pronta y expedita, si alguien tiene que ver, son los ministerios públicos. De hecho, es donde se debió haber trabajado más que en el Poder Judicial, porque luego se ataca al Poder Judicial con algunos argumentos y como la gente no conoce el derecho, culpa al Poder Judicial cuando la investigación viene viciada. Es decir, si el Ministerio Público, las policías de los ministerios públicos detienen a una persona, no tienen cuidado con las pruebas, con el manejo de las pruebas, o inclusive hay un poco de abuso, que los golpeen, ese tipo de cosas violentan el principio del debido proceso. Entonces, cuando llegan a los ministerios públicos, cuando presentan las denuncias, las querellas, pues ya están viciados y el juez pues no le queda otra más que liberarlos. Entonces, hay una enorme responsabilidad del Ministerio Público. Claro, hay otras materias, no nada más la penal, pero en el caso de lo penal, que es lo que más nos pega, porque hay mucha delincuencia organizada, ahí es donde se debería trabajar. El Poder Judicial tiene sus retos, claro, pero los ministerios públicos están sobrecargados de trabajo porque tenemos una sociedad que genera miles de delitos por día. Por eso es muy común decir, fui al ministerio y me hicieron caso porque me robaron una batería. Pues no te hacen caso porque roban miles al día. Entonces, no hay ni la suficiente gente ni la suficiente preparación para atender a todos los delitos. Entonces, a veces se abocan a aquellos más mediáticos y les falta preparación, les falta capacidad. Y pues también el tema de la corrupción que ahí está pendiente, ¿no? Lamentablemente hemos visto estos últimos meses casos de corrupción de policías municipales, estatales, federales, pues que vician todo procedimiento. Entonces ahí es todo un gran reto. Yo creo que debería aumentarse los presupuestos a los ministerios públicos con la finalidad de aumentar su capacidad para investigar, que es su función principal. Así es. Y bien, cada vez vemos más y más y más casos de corrupción, ¿verdad? De políticos y sobre todo de funcionarios públicos. Que pues el tema de Segalmex, que las casas en La Joya y varios aspectos por el estilo. Ahí básicamente el comentario que antes de la pregunta es, y lo que comentábamos del robo, ¿no? El ladrón común, ¿verdad? Pues te roba la batería, te roba la llanta, te roba la bicicleta, ¿verdad? El político pues te roba tu ¿cómo se llama? Tu vivienda en este caso, ¿verdad? Como ya lo hemos visto, también pues la educación, también otros temas importantes como tu jubilación, ¿no? Pero decíamos fuera del aire, ¿verdad? De que el ladrón común te elige a ti, ¿no? Pero tú eliges a ese mal político que te roba todo, ¿verdad? Y pues bajo este tema, ¿verdad? ¿Qué es el más severo de los delitos que puede cometer precisamente un ciudadano normal comparado con el de los funcionarios públicos? Bueno, un delito cometido por un ciudadano normal, hay varios, creo que no, ninguno es mejor que otro. Probablemente violación, homicidio, tráfico de drogas. Pero mira, te voy a decir lo que yo opino. El problema realmente es social. ¿Por qué? Porque nuestros ciudadanos que elegimos a nuestros políticos, esos políticos no vienen de otro país, ni de otro planeta. Surgen en nuestra sociedad. Y mientras la sociedad tenga limitantes y carencias, nunca vamos a combatir realmente el crimen. Mi proyecto, mi propuesta siempre ha sido que no necesitamos más policías. Mira, yo pongo un ejemplo. Si en una colonia hay 2 policías y se quejan de violencia, de robo, de inseguridad, y tú como autoridad en vez de 2 pones 4, pues ya hay que darles a 4 en vez de 2. Entonces aumentas el problema, lo exponencializas. Para que te des una idea, nuestro país gasta, me puse a investigar el presupuesto federal, los presupuestos estatales y los presupuestos municipales en seguridad pública. El país gasta 308,000 millones de pesos al año en seguridad
más todo lo que gastan las empresas particulares en seguridad privada. Es una cosa terrible lo que gastamos en seguridad con los malos resultados que estamos viviendo. Y yo me pregunto esto, el que vende las balas, los chalecos, las patrullas, las gasolinas, los uniformes, las pistolas, a esa gente no le conviene que disminuya la seguridad, ni le conviene que el gobierno federal deje de gastar. Hace unos años me invitaron a un curso de seguridad pública y dije, bueno, pues a ver cómo lo voy a plantear. Yo no soy experto como tal en seguridad pública y pues acudí con numeritos. En aquel tiempo la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali gastaba 1.200.000 millones en seguridad pública y puse la gráfica, ¿no? De aquí hasta por acá. Ajá. Cultura, 8 millones. No se miraba la gráfica. Entonces algo estamos haciendo mal como país, como ciudad, como gobierno y como sociedad, cuando en un municipio se gasta brutalmente más en seguridad que en cultura. Entonces, creo que esto es más social, que tendríamos que revertir eso para que este ciudadano, esos jovencitos que ahorita andan en la calle y que al rato van a andar en la delincuencia, pues obtengan una herramienta que les permita ir abandonando las actividades delictivas. Si no, en 10 años tú y yo, aquí vamos a estar tocando el mismo tema, porque no es con más policías, claro, hay que capacitarla, hay que tener policías, pero ese no es el problema principal. La policía es un apagafuegos, sobre todo la municipal, pero tenemos una sociedad que está generando delitos. Es sorprendente la calidad de delitos y cantidad. Y si a eso le sumamos lo que estamos platicando, que la justicia es a ti sí, a ti no, pues generamos un problema gravísimo y que el día que pues te quieren aplicar a ti la ley, pues prefieres mejor ahí arreglarlo a la mexicana que iniciar todo este proceso que luego te lleva a mucho tiempo y a dolores de cabeza. Tema importantísimo sin duda, pero vamos a ir a un corte comercial para regresar precisamente con las conclusiones y recomendaciones que tiene nuestro invitado el día de hoy en este importante tema que tiene que ver con la impartición de la justicia y esa discrecionalidad que tenemos cada vez más creciente en nuestro país. Regresamos en unos minutos. ...34 años de pasión... ...34 años de innovación... ...34 años de liderazgo... Lo más importante es el conocimiento, pues lo que es la construcción trae una gran complejidad, de ahí viene el tema de la experiencia. Garfer Arquitectos. Bien, pues regresamos después de este corte comercial con este importantísimo tema que tiene que ver con la aplicación de la justicia y esa discrecionalidad que hemos visto creciente en los últimos años y sobre todo en donde los gobernantes y los políticos tienen beneficios y los ciudadanos no. Veíamos el caso de la diputada que cruza con más de 800,000 pesos en efectivo a Estados Unidos y el caso de una familia que debía 11,000 pesos y le quitan su casa con un valor superior a 1,000,000 de pesos. Tema importante en la aplicación de la justicia en nuestro país, pero sobre todo en esa conciencia ciudadana que estamos creciendo y creciendo y que cada vez más va hacia algún camino, Jaime. La ciudadanía, la sociedad, requerimos mejor sociedad, requerimos, ¿qué es lo que requerimos? Requerimos mejor sociedad, mejores pueblos, mejores gentes. Y la pregunta sería, ¿por dónde cambiamos? ¿Por dónde iniciamos? Ahorita, pues las redes sociales son una herramienta valiosísima para denunciar y para exigir. Y creo que debemos de alejarnos de la corriente tan fuerte que tenemos ahorita de los partidos políticos. Es decir, no son equipos de fútbol. No es decirle, le voy a la América o a las Chivas con mi vida y no me importa lo que hagan. Creo que aquí el compromiso de los ciudadanos debe ser exigirle a la autoridad y denunciar los actos de corrupción independientemente del grupo político. Eso no, tenemos que quitarle esa connotación, porque ahorita todo se hace político. Sí. Se denuncia a la diputada, no, pues es que eres del PRI o eres del PAN o eres, ya sabes, no, fifí. Y luego se denuncian a los del PAN, no, pues es que eres de por acá. Tenemos que generar mejores ciudadanos.
Yo el año pasado estuve dando unos cursos que se llamaban trabajo comunitario, herramienta social. El trabajo comunitario, el trabajo a nuestra calle, a nuestra colonia, a nuestro barrio, a nuestra familia, eso nos va a fortalecer. Si a los niños los pones, de hecho una propuesta que yo traía por ahí era centros culturales en cada barrio. A los jóvenes tú les das una herramienta cultural, una guitarra, algo para tocar, algo para escribir, algo para pintar, o ponerse a limpiar su calle, su colonia y forestarlo. Esos jóvenes se van a ir alejando de lo que está generando la violencia. Realmente el otro día a nivel federal daban un dato que en 2 años han detenido a 40,000 personas y la violencia sigue igual. Entonces el problema no es policíaco. No pueden meter a la cárcel a 1 millón, a 2 millones, porque va a seguir mientras no rescatemos los núcleos principales de la sociedad. Y ahí hay muy poquito recurso. En el rubro que te estoy platicando, cultura, deportes, forestación, los presupuestos son paupérrimos comparados con los presupuestos en seguridad. Es decir, la receta no funciona, no ha funcionado, entonces hay que cambiarla. Pero para esto necesitamos pues gente comprometida que sean nuestras autoridades y también ciudadanos comprometidos, porque al final de cuentas nosotros como ciudadanos tenemos la capacidad de resolver casi cualquier problema que tengamos. En algunos casos podemos sí ocupar la ayuda del gobierno, pero la mayoría nosotros los podemos resolver. Tema importante en donde vemos que los perfiles en el gobierno cada vez son menos favorables y con menos conciencia ciudadana. Pero por otra parte vemos a los ciudadanos sobre todo a la gente que de alguna manera ha logrado un gran trabajo, tanto en su comunidad como en la parte patrimonial, que cada vez hay menos hombres y mujeres buenos para poder enderezar el rubro del país y que esos rubros puedan sembrar ese futuro. Mira, ¿verdad? tenemos muchísima gente capaz y mucha capacidad. Y te voy a decir algo que yo siempre digo. A mí me habían invitado a participar en política, nunca había querido aceptar, porque yo estaba decepcionado en la política. Pero cuando me metí, te decepcionas más. Ahorita ves de funcionarios a los mismos de hace 20 años. ¿Y para qué digo nombres? Ya los conocemos y ahí están. Eso es lo mismo. Entonces, ¿el funcionario a qué se dedica? A cuidar su puesto y a ver por el siguiente. Por eso es que los proyectos de gobierno no se llevan a cabo porque están pensando. Ahorita vemos campañas anticipadas por todos lados, de todos los candidatos. Derroche de recursos, ¿de dónde? ¿Cuántos espectaculares tenemos de los funcionarios? Valen 20,000 pesos. Entonces, participación ciudadana, pero de verdad, de exigir cuentas, de decirle al candidato, estás haciendo mal porque estás gastando dinero que no justificas y en precampaña no voy a votar por ti. Y que el ciudadano lo entienda. Ahora sí, obligarlos a ser decentes, ¿no? Con el voto, una herramienta poderosísima. Tema importante, precisamente en un ambiente, y quiero empezar a precisar este importante tema, en un ambiente en donde decíamos, y es nuestro tema de la entrevista, la justicia o su aplicación es selectiva. Vemos como responsables, por ejemplo, este derrame que hubo en el Golfo de México, pues no hay responsables, no hay castigados, no hay nada. Vemos a una diputada que cometió un ilícito sin duda, ¿verdad? Y que no ha justificado ya a meses de haber generado ese... Y también vemos políticos cómo se compran sus casas del otro lado con recursos incomprobables. Entonces, Mira, ¿cómo hacerle? Un caso local muy sencillito. Sí. Yo traigo un par de denuncias en sindicatura contra Protección Civil por abusos en el ejercicio de sus funciones, vamos a llamarlo así. Llegan a tu empresa y te verifican y hay excesos ahí. Y se acaba de caer la parte frontal de un edificio en La Chinesca, que es de un funcionario público. Ok. Entonces, bueno, tú eres arquitecto, tú sabes de eso, ¿no? Acá toda la aplicación de la ley al ciudadano. Y allá, pues hacen como que no ven. Y hay una persona lastimada que no sé qué tanto se lastimó. ¿Por qué no estuvo Protección Civil allá igual? Porque hay una justicia selectiva, donde aquí la aplico y acá no la aplico. Y luego, cuando hablan del ciudadano, te dicen, no, es que hay que cumplir con la ley. Correcto.
pero es para todos. De hecho, hay un principio jurídico, la ley es dura, pero es la ley. Así es. Entonces hay que aplicarla de igual manera para todos. No, pues un tema importantísimo y sobre todo en ese fundamento y en ese principio y la responsabilidad que tenemos los ciudadanos donde, pues, lo que decíamos del ladrón vulgar, ¿verdad? Que te roba tu carro, tu celular, X, cuestión material, la manguera de tu casa, y el político que te roba esa parte tan importante que va desde una jubilación, desde temas importantes como en este caso una vivienda, ¿verdad? Para una familia y la deja desprotegida, y sobre todo que nosotros como ciudadanos cometemos el principal error, que es que el ladrón vulgar te selecciona, pero nosotros seleccionamos a ese mal político, ¿verdad? Con nuestro voto. Una gran responsabilidad, sin duda. Así es, aquí lo exhorto al ciudadano común es que exija el cumplimiento de la ley y el exhorto a las autoridades que apliquen la ley de manera pareja para todos los ciudadanos y cuando haya denuncias de funcionarios que han cometido algún ilícito. Ahorita tenemos a la diputada, tenemos al de la CEPS, pues hay que aplicarle la ley, que el ciudadano vea que realmente no es una simulación ni es selectiva. No, pues nos llegan mensajes y más mensajes, ¿verdad? Ya no vamos a tener oportunidad de leerlos. Yo quisiera darte públicamente una gran felicitación, Jaime, porque los que te conocemos, tu historia desde que eras muy pequeño, ¿verdad? Hemos visto cómo esa vocación por hacer bien las cosas y sobre todo por ese trabajo que también a las personas débiles has obsequiado, ¿verdad? Ese trabajo voluntario que has hecho por la ciudad. Te felicitamos sinceramente de parte de Metrópolis y Canal 66 por ese trabajo desinteresado que has hecho por una comunidad y esperemos que haya más hombres y mujeres como Jaime Dávila. Gracias a ti también por este trabajo que haces de libre expresión, un ejercicio importantísimo que se debería replicar por muchísimas más medios de comunicación. Pues encantado y te vamos a seguir invitando, Jaime, claro, cuando con estos importantes temas para que precisamente los ciudadanos podamos tener mayor conocimiento y sobre todo tomar las decisiones correctas cuando tenemos esa oportunidad de decidir un cambio para nuestro país. Nos vemos la próxima semana aquí en Metrópolis, Presente y Futuro, con participación ciudadana. Hasta la próxima.